Bueno, siguiendo con el orden de las clases, vamos con estos videos complementarios de esta segunda parte del curso, la parte de economía del turismo. Vamos a tratar de ver cuál es la perspectiva que la economía le encuentra en la definición del turismo. Sería algo así como una definición económica del turismo. No les voy a explicar a ustedes lo que ya saben, las distintas definiciones del turismo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista profesional, la versión del OMT y todas sus transformaciones, las de distintos autores. Pero básicamente a la definición del concepto de turismo, desde el punto de vista de la economía, lo que nos interesa es que para que exista turismo, económicamente hablando, tiene que haber una traslación de los recursos que se generan en un lugar y que se imputan en uno distinto. A ver, vieron que dentro de la definición de turismo, ustedes consideran aquel que es turista, aquel visitante que parte de un origen y se ubica en un destino, que va a pernoctar por 24 horas como mínimo, ¿no? Que va a ser noche si no es excursionista. Y dentro de esa definición les dice, y en el lugar de destino no genera ningún tipo de ingreso o no se puede emplear. Ahí es donde nosotros enfocamos desde la economía la importancia de la definición del turismo. Porque hacer turismo económicamente significa que en un origen los recursos que se generan por los cuales se pagan los costos de inmovilización de esos recursos, por ejemplo, una persona o una familia vende su fuerza laboral para generar algún ingreso y ese ingreso lo deposita en un destino, o sea, hay una transferencia económica del recurso. En el lugar donde se genera es distinto al lugar en donde se gasta. Esa es la definición que nosotros más importancia le damos. Entonces, la economía en ese sentido va a tratar de investigar los impactos. ¿Por qué? Porque el destino, quien recibe a visitantes, lo que le interesa es ver qué gasto van a realizar esos visitantes. Se suele medir como gasto per cápita, o sea, el gasto dividido la cantidad de visitantes, el gasto promedio per cápita, porque va a recibir, no va a pagar ese destino ningún costo por generar recursos que va a recibir. Ahí es donde medimos el impacto. Entonces, el esfuerzo lo hace el origen y el beneficio lo recibe el destino. Si cualquier visitante genera ingresos en el destino y los vuelve a volcar ahí, nos distorsiona y se nos quita de la definición o del concepto económico del turista. Entonces, más allá de la definición del turismo que ustedes conocen como ciencia, a nosotros desde la economía nos interesa ver que hay transferencia de recursos, que el origen, que es quien hace el esfuerzo por generar algún nivel de ingreso, es diferente del lugar donde ese ingreso se asigna como gasto. Entonces, el turismo tiene necesariamente una transferencia de recursos económicos entre un origen y un destino, entre un lugar distinto donde se origina que al lugar distinto donde se impacta. ¿Por qué? Porque básicamente el atractivo turístico, el producto turístico está en el destino. No es como cualquier producto o servicio convencional de la economía donde es el producto que mediante la oferta se acerca al consumidor, ¿no? Un ejemplo, voy al supermercado y están todos los productos disponibles para que yo los consuma. Esos productos son el resultado del encadenamiento de distintos factores de la oferta, de distintas cadenas de producción que llegan hasta el lugar donde yo consumo. En cambio, en turismo eso es imposible. En la mayoría de los casos, por no decir todas, el recurso es inmovible, es muy alto o muy costoso. Nosotros en economía decimos que no es que algo no se puede, sino que es muy costoso. No existe el imposible, sino que es de costo infinito. Entonces decimos, un recurso
por cuestiones técnicas o de costo es imposible trasladarlo hasta donde está el consumidor. Entonces el consumidor es el que se traslada. Y ahí aparece el concepto de transferencia económica de recursos, de los recursos. ¿Por qué? Porque una persona genera ingresos en su lugar de origen y los vuelca en el lugar de destino porque viaja o se tiene que trasladar o hay un movimiento hacia el lugar de destino donde está el producto. Y ese producto o recurso ese recurso se transformó en producto gracias a toda la infraestructura que se le generó alrededor para convertirlo justamente en un producto turístico. Entonces tenemos, en resumen, la definición económica del turismo implica, desde nuestro punto de vista, que tiene que existir un lugar diferente llamado origen, donde se generan los recursos y se transfieren para ser gastados en un lugar diferente de destino, donde están los productos, donde están los distintos servicios turísticos en los cuales el visitante va a hacer la erogación. Así que siempre que hablemos de economía, hablamos de impacto económico, de transferencia de recursos, y tiene esa particularidad. Como producto, a diferencia de otros productos, el producto turístico tiene la particularidad de tener algunos aspectos que lo hacen diferente, como por ejemplo que es el consumidor el que generalmente se traslada hasta el lugar de origen de la oferta o de la producción, donde el rol de las expectativas y la capacidad que tiene el consumidor para comprar o pagar algo que todavía no tiene en sus manos, es muy común, más allá de los factores virtuales, ¿no? Y la posibilidad hoy que hay de casi tener una vivencia, una experiencia virtual similar a la que tendrías físicamente previo a consumir el producto turístico. Bueno, más allá de las modernizaciones que la tecnología ha tratado de hacer para achicar la distancia entre origen y destino, todavía sigue siendo relevante la vivencia, la experiencia del visitante o del turista que se acerca a un destino. Bien, entonces con esta definición económica de turismo, digamos, ya comenzamos a transitar lo que va a venir en los próximos módulos, que es una visión macro y micro, una visión económica de la ciencia económica sobre el turismo. Vamos a estar repasando algunas cuestiones relacionadas con eso.